Bien, hermanos, vamos continuando con esta exposición de los domingos por la tarde, hermanos, en este culto vespertino. Pasamos a la lección número 11, la cual hemos titulado, mis hermanos, del pacto eterno a la gloria eterna. Del pacto eterno a la gloria eterna. La nueva creación, mis hermanos, no es el fin de la historia pactual de Dios, ¿sí?, sino más bien, hermanos, es la consumación gloriosa que estamos esperando todos nosotros. Hemos llegado el día de hoy a lo que es el final de la serie. Hemos llegado nosotros al final de la serie. Pero este es un final que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver como final, hermanos, le he llamado un final que es un comienzo. Ese final en el que hemos llegado esta tarde no es un fin en el sentido ordinario de la palabra que nosotros conocemos. No es un cierre, no es un término, no es un cese, y por esa razón, hermanos, lo que continuaremos estudiando durante todo el año precede a esto que vamos a ver el día de hoy. Lo que es una consumación, hermano. Es decir, estamos viendo en estos momentos en la Escritura, conforme a lo que vamos estudiando, el cumplimiento más pleno del final, hermanos, glorioso, de aquello que comenzó en el Edén y fue desarrollado, desplegado a lo largo de los siglos de la historia de la redención, y que aún estamos en espera de ese fin o de esa consumación. Permítame hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto durante estas 11 lecciones. Primero, lo primero que vimos, hermanos, es cómo en el Edén Dios condescendió a relacionarse con su criatura. Y esta condescendencia fue manifestada a través, hermanos, de un pacto de obras. La vida prometida a la obediencia, pero Adán fracasó, mis hermanos. Y en ese fracaso de Adán, en relación con el pacto de obras con Dios, en ese fracaso, el primer rayo, la primera luz del Evangelio aparece, hermanos, conocido como el protoevangelio. Y recordará usted que estudiábamos, hermanos, la promesa de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Ahí se revela por primera vez. Después de esto pasamos a cómo Dios preservó el mundo a través del diluvio y prometió, hermanos, proteger a la creación con un propósito redentor, hermanos. Esto se reflejó a través del pacto con Noé. Después de eso vimos cómo llamó a Abraham de entre ídolos, un pecador de entre ídolos, y aún reconociendo y sabiendo que era un pecador idólatra, hermanos, le prometió una descendencia, le prometió una herencia, y le prometió que sería de bendición para todas las naciones. Tiempo después, hermanos, encontramos que habla en el Sinaí y da su ley para revelar esa santidad
y conducir a una nación, es decir, a Israel, como un ayo hacia Cristo a través de esa ley. Después vimos que prometió a David un hijo que, según el pacto, era que tendría ese hijo un trono para siempre. ¿Sí? Después vimos cómo en el aposento alto, antes de esto vimos la revelación o la profecía de Jeremías y Ezequiel sobre un nuevo pacto. ¿Sí? Sobre un nuevo pacto, y ese nuevo pacto, a diferencia de los antiguos pactos, recordemos, era que la ley iba a ser escrita en el corazón, ya no en piedra, en el corazón de su pueblo, y que iba a tener un conocimiento directo de quién es Dios, pero también un perdón definitivo, que ya no se iba a acordar más de sus pecados. Y después vimos cómo en el aposento alto, la noche antes de su crucifixión, nuestro Señor Jesucristo toma la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y dice que iba a ser derramada por vosotros. Todo ese camino que hemos visto, hermanos, cada promesa que analizamos, cada tipo que identificamos, cada sombra, cada administración pactual que estuvimos viendo, apuntaba hacia lo que vamos a ver el día de hoy, que es esa visión de Juan en Apocalipsis, versículo 21 y capítulo 21, y capítulo 22. Todo eso que vimos estaba apuntando hacia eso. Aquello que la Escritura nos enseña que tuvo un comienzo, ¿sí? Y ese comienzo fue, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Apocalipsis, hermanos, nosotros podemos ver que culmina con un he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. O yo hago nuevas todas las cosas. El autor, nosotros podemos ver esto, hermanos, que el autor de la primera creación es el consumador de la nueva creación. Aquí es donde encuentra el sentido total, el alfa y el omega, el principio y el fin. El creador, autor de la creación, es autor también de la nueva creación. Pero veamos qué significa esto. Apocalipsis 21. Les voy a pedir que tengan sus Biblias, hermanos, ahí en Apocalipsis 21. Vamos a estar viendo 21 y 22. La visión de Juan comienza con una declaración de renovación, hermanos. Y una renovación tan maravillosa que no tiene paralelo en toda la Escritura. Ojo, no es una aniquilación de la creación y después una nueva creación ex nihilo o de la nada, completamente diferente a la que ya se había hecho. Hermanos, nos está hablando de una transformación y una renovación, hermanos, de la creación ya existente. Pero esa creación ya existente, ahora liberada finalmente de la maldición del pecado. Y lo maravilloso, hermanos, liberada esa creación, liberada del pecado y llevada hacia un punto o hacia un destino glorioso. Esta distinción, hermanos, es importante si hablamos tipológicamente. El apóstol Pablo en Romanos 8, vamos a ir a Romanos, hermanos, Romanos 8, versículos 19 al 21. Dice la palabra de Dios, hermanos, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ojo lo que dice aquí, hermanos. Porque la creación se fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza.
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, de la libertad gloriosa, perdón, de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, hermanos. El apóstol Pablo aquí describe, hermanos, a la creación misma, en algún sentido, como gimiendo y esperando la manifestación de los hijos de Dios. La creación no es desechada, mis hermanos, en la consumación. Todo lo que vemos hoy, hermanos, no es desechado en la consumación. Ojo, la creación, hermanos, todo lo que vemos, según el entendimiento bíblico, es redimida junto con los redimidos. El mundo material que Dios declaró cuando lo creó, bueno y bueno en gran manera, en el principio no era un error que necesitaba ser eliminado, por eso lo declaró bueno en gran manera. Más bien era una realidad que necesitaba ser liberada de lo que el pecado había hecho. Y vamos a ver cómo se fue dando esto, hermanos. Apocalipsis 21, versículos 1 y 2, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Versículo 1. ¿Qué vio, hermanos? Juan, un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. No es que haya sido algo nuevo en sí, creado nuevamente, hermanos. Recordemos, esa creación fue redimida junto a los redimidos. ¿Y en qué sentido fue redimida, hermanos? Dice Juan, el mar ya no existía más. Esta parte, hermanos, aparentemente incidental, dentro de la teología es muy significativa, hermano. Dentro del marco simbólico apocalíptico, hermanos, es sumamente significativa. En el Antiguo Testamento y en el Apocalipsis, el mar frecuentemente representa todo lo relacionado con caos, con amenaza, separación. Hace referencia a fuerzas hostiles a Dios y a su pueblo. Apocalipsis 13:1, hermanos, dice que el mar es de donde surge la bestia. Del mar. El mar separa, el mar devora. Su desaparición en la nueva creación, hermanos, no es que geográficamente ya no va a existir el mar. ¿Sí? Lo que hace referencia, hermanos, a su desaparición, no es que no vaya a haber océanos ya. La nueva creación, hermanos, en la nueva creación, en toda la creación redimida, van a seguir existiendo esos océanos, hermanos. A lo que hace referencia cuando dice que el mar ya no existe más, es la declaración de que todo lo que amenazaba, separaba o destruía, ha sido eliminado para siempre. Todo aquello que separaba, amenazaba o destruía o trataba de impedir una relación con Dios, hermanos, va a desaparecer. En términos pactuales, el mar que desaparece es la imagen de que todo lo que se interponía entre Dios y el hombre, entre Dios y su pueblo, ¿qué es esto, hermanos? El pecado, la muerte, el juicio, la separación, es decir, se ha consumado totalmente cualquier barrera entre el Creador y su creación redimida. Cuando el Apocalipsis dice que el mar ya no existía más, está hablando de esto, hermano. En ese tiempo de la consumación, hermanos, en el cierre de la consumación final, nada de lo que separa al hombre con Dios va a existir. Ya no hay pecado. ¿Sí? Se ha consumado todo
y no hay nada que sea una barrera entre el Creador y su criatura que ha sido redimida. Continuando, hermanos, Apocalipsis 21:2 nos habla de la nueva Jerusalén, ¿sí?, que desciende. Ojo, hermanos, Dios hacia el hombre. Versículo 2 dice, y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La imagen de la ciudad que desciende, hermanos, ojo, no es el hombre el que asciende, ¿sí?, es la ciudad desciende, hermanos. Esa imagen es el patrón pactual de toda la historia de la redención que nosotros hemos estado viendo, hermano. Expresado en su forma más gloriosa. Cada administración del pacto que nosotros estuvimos estudiando, si usted recordará, la iniciativa siempre fue divina. Y así lo fue en el final. Y así lo será. ¿Quién busca a Adán en el jardín? Dios. Dios busca a Adán en el jardín. Dios llama a Noé para construir el arca. Dios llama a Abraham de Ur. Dios es el que desciende al Sinaí. Dios mismo es el que habita en el tabernáculo. Dios mismo es el que envía a su Hijo. Y Dios mismo es el que derrama su espíritu en los creyentes, hermanos. En la consumación, cuando dice que la nueva Jerusalén desciende, es Dios mismo descendiendo, hermanos. La ciudad celestial, que ha sido hogar eterno del pueblo de Dios, baja para habitar permanentemente con ellos en la nueva creación. Agustín de Hipona vio esta imagen como la culminación de la peregrinación de la ciudad de Dios, hermanos. Y esto lo escribió en su obra, hermanos, La ciudad de Dios. La ciudad que peregrinó a lo largo de la historia, desde Adán hasta los mártires, ¿sí?, del Apocalipsis, no peregrina para siempre. Llega, y su llegada es, hermanos, referencia a ese abrazo eterno entre el Dios que prometió y el pueblo que esperó. Dijo lo siguiente Agustín, hermanos: la ciudad de Dios ha peregrinado en este siglo, perturbada entre los impíos, pero llegará el día en que reunirá a todos sus ciudadanos en el reposo eterno, en la paz sin conflicto, en la gloria sin sombra. Ese día, lo que dice aquí, hermanos, es el que Juan vio y nosotros esperamos. Él está haciendo referencia a eso que acabamos de leer ahorita, hermanos. Continuando con la escritura, hermanos, dice Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El versículo 3 es el corazón, hermanos, de toda visión y el corazón de toda la historia pactual que hemos venido estudiando, hermanos. Esta fórmula, recordémosla, la fórmula, hermanos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, es la fórmula pactual más antigua y recurrente en toda la escritura, hermanos. Cada pacto va mencionando lo mismo. Yo seré tu Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo recordamos esto, hermanos? Nosotros lo vimos. Aparece por primera vez Abraham en Génesis 17. Se repite tiempo después en el Sinaí, en Éxodo capítulo 6. Resuena con los profetas, hermanos, Jeremías, Ezequiel, y repite en Oseas. Y también he citado esta misma declaración en el Nuevo Testamento, hermanos. Ahora, aquí en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, alcanza su máxima expresión más plena y definitiva, hermanos, dentro de la historia de la redención. Rastrear a esta misma fórmula, hermanos, recordemos, ¿sí?,
yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. A lo largo de la Escritura es rastrear el hilo más profundo de toda la historia pactual. En eso se va convirtiendo, hermano. Dice, hermanos, este texto que acabamos de leer, el tabernáculo de Dios con los hombres. La imagen del tabernáculo en Apocalipsis, hermanos, es totalmente deliberada. ¿Sí? Recordemos la imagen del tabernáculo en el desierto, hermanos. La tienda de Dios, o tienda de Dios que mandó a construir a Moisés para que él pudiera habitar en medio de su pueblo durante el peregrinaje del desierto, hermanos. Ese tabernáculo, la presencia de Dios moraba en lo que se conocía como el lugar santísimo. Esa sección, hermanos, estaba separada del pueblo por velos y barreras que recordaban que la comunión perfecta aún no había llegado. Por eso no podían tener acceso, porque la comunión perfecta aún no había llegado. El tabernáculo en el desierto era un tipo, una sombra que apuntaba a algo más glorioso y que Juan, a través de revelación, lo está viendo. A eso estaba apuntando. En la nueva creación no hay tabernáculo construido por manos humanas, como lo fue en el peregrinar en el desierto. ¿Por qué no hay, hermanos? Porque Dios mismo es el tabernáculo. Él mora en la nueva creación con los hombres directamente, sin ningún tipo de mediación, hermanos, sin ningún tipo de estructura arquitectónica, sin velos, sin barreras. Él mora plena y totalmente en esa nueva creación con los hombres. La distancia que el pecado creó entre el creador y la criatura en la nueva creación ha sido eliminada para siempre. ¿Por qué, hermanos? Recordemos, por la obra de Cristo y la comunión para la que el hombre fue creado en el Edén. Ahora se realiza, hermanos, de una forma plena y permanente en esa visión que está teniendo Juan en Apocalipsis. Hay 4 eliminaciones, hermanos, que ya no existirán en esa nueva creación, hermanos, de la que está viendo Juan, hermanos. El versículo 4 lo describe y describe esa consumación final mediante 4 elementos que se eliminarán, hermano. Dice el texto, enjugaré 21:4, hermanos, de Apocalipsis, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cada una de estas 4 realidades, hermanos, es una consecuencia directa del pecado. Notemos, hermanos, lágrimas, muerte, llanto, clamor, dolor. Cada una de estas cosas son consecuencia directa del pecado, de ese pacto que fue quebrantado en el Edén. Serán eliminados lágrimas. Las lágrimas, hermanos, son la respuesta humana al dolor, a la pérdida, a la separación. Todas las realidades que el pecado introdujo a la creación. ¿Por qué lloramos la muerte de un ser querido aun cuando sabemos que murió en Cristo? ¿Por qué le lloramos? Consecuencia del pecado. Porque hay veces que pasamos situaciones de vida que aun cuando sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, nos quebrantan lágrimas. Consecuencia del pecado, hermanos. Porque cuando alguien me ofende, hermanos, llega el punto en que puedo derramar lágrimas. Consecuencia del pecado. Segundo, la muerte. La muerte es la consecuencia más radical, del pacto de obras quebrantado.
El día que de él comieres, ciertamente morirás, le dijo Dios a Adán. Y fue una realidad, hermanos. Tenemos también el llanto y el clamor, hermanos, como expresiones de la criatura que sufre bajo, ¿sí?, la maldición, hermanos. Y por último, el dolor. El dolor, hermanos, es la textura de la existencia del mundo caído. Desde las espinas de Génesis 3:18 hasta el gemido de la creación en Romanos 8:22, hace referencia a este dolor, hermano. La eliminación de estas cuatro realidades no es una evasión de la historia, hermanos, sino es la redención. Dios no ignora lo que el pecado hizo. Lo eliminará definitivamente mediante la consumación de todo aquello que ha prometido. La nueva creación, hermanos, no es un mundo que nace, la nueva creación no es un mundo que nunca ha conocido pecado. Y eso es lo maravilloso, hermanos. La nueva creación es un mundo que conoció el pecado, pero que fue redimido de él, y eso lo hace todavía más glorioso. Y eso es lo que estamos esperanzados a experimentar, hermanos. Vivir en ese mundo que conoció el pecado, que sabe las consecuencias de ese pecado, pero que ha sido redimido del pecado. Las primeras cosas pasaron. Dios hace nuevas todas las cosas. Dice, hermanos, Apocalipsis 21:5, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Hermano, la única vez en todo el Apocalipsis que el que está sentado en el trono habla directamente es aquí. Y notemos la declaración de acción soberana que hace presente: yo hago todas las cosas nuevas. La nueva creación, mis hermanos, no es simplemente el destino hacia el que la historia se dirige. Es la obra que Dios ya está realizando en su soberanía eterna, hermanos. Ya está, hermanos. Es una seguridad de que así pasará. Dice, y me dijo: hecho está, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Dice en el capítulo 21, versículo 6, sección A, hermanos, la primera parte. Hecho está. El tiempo perfecto de la consumación, hermano. La palabra hecho está escrita en un tiempo perfecto, en el griego original, hegonan, ¿sí? Y esta palabra resuena como un eco, hermanos, del telestai, que nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 19:30, consumado es. ¿Sí? Es un resueno de lo mismo, hermanos. Hay una correspondencia deliberada entre estas dos palabras. Lo que Cristo declaró consumado en la cruz, encuentra, hermanos, en Apocalipsis su expresión más definitiva y maravillosa con lo que dice el que está sentado en el trono. La obra de redención, notemos, hermanos, por eso es que la Biblia se lee pactualmente, hermanos. La obra de redención que comenzó en el protoevangelio, ¿sí?, y fue ejecutada en el Calvario, Juan la ve ahora consumada en la gloria, a través de los pactos que la Escritura nos muestra. El alfa y el omega, mis hermanos, el que comenzó la historia pactual en la creación, es el mismo que está consumándola en la gloria. En la parte B de este mismo texto, Apocalipsis 21:6 dice: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente
del agua viva. La gracia, hermanos, que caracterizó la historia pactual, desde el llamado inmerecido a Abraham, el rescate, hermanos, de Israel de Egipto, el perdón a David, la justificación del pecador por fe, permanecen todavía en la gloria. La consumación, mis hermanos, no es el lugar donde finalmente el creyente paga lo que debe. Es el lugar donde la gracia, hermanos, se derrama en su forma más plena y libre. Aún en la glorificación, hermanos, no merecemos nada, porque todo nos ha sido dado por gracia. La imagen del agua viva, hermanos, que está aquí en Apocalipsis, conecta con lo que hemos visto también, hermanos, el río del Edén, Génesis 2:10. Conecta directamente con esto, hermanos. Con el agua que fluye de la roca en el desierto, hermanos, que está en Éxodo 17:6 y que Pablo identifica posteriormente con Cristo, ¿sí? En 1 Corintios 10:4. Con los ríos de agua viva del vientre del creyente, que nacen del creyente, en Juan 3:7-38, y con el río que fluye, del trono en Apocalipsis 22:1. Ese símbolo, hermanos, de la vida de Dios derramada sobre su pueblo, vida, hermanos, que nunca se agota, que nunca contamina y que nunca cesa, hermanos, fluye de ese río de agua viva. Ahora, no solamente eso, hermanos. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, dice en el 21:7. La relación pactual que en el Antiguo Testamento se expresaba en términos de soberanía nacional y pertenencia colectiva, hermanos, aquí empieza a profundizarse en la consumación hasta, hermanos, esa intimidad filial, hermanos, esa relación padre-hijo, esa adopción. Cada miembro del pacto es hijo de Dios. Cada miembro del nuevo pacto es hijo de ese Dios del pacto. Y al ser hijo de ese Dios del pacto, es heredero de todas las cosas. Y está, hermanos, en la relación más cercana posible entre una criatura y su creador. Recordemos el día viernes que hablamos la diferencia, hermanos, el día martes, que hablábamos el viernes. ¿Cuándo nos reunimos el viernes? ¿Van a decir? No dijeron. El día martes, hermanos, que hablamos la diferencia entre justificación y la adopción. ¿Sí? Recordemos que aunque pueden ocurrir en un mismo momento, hermanos, son dos cosas diferentes. Y la gran bendición para nosotros como hijos de Dios, hermanos, es que no solamente somos justificados, ¿sí? Porque alguien que comete un delito puede ser justificado, sino que somos adoptados. O sea, no solamente fuimos justificados, fuimos adoptados, fuimos perdonados de nuestros pecados, pero también, hermanos, nos adoptaron como hijos de Dios. Esto es a lo que está apuntando, hermano. Precisamente esto es a lo que está apuntando. Somos herederos de todas las cosas. La adopción, hermanos, que el nuevo pacto inauguró cuando el apóstol Pablo enseña en Romanos lo siguiente, hermanos: habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Te das cuenta, mi hermano, de lo que hemos recibido? ¿Te das cuenta el punto en el que hemos llegado? En la consumación, la creación, en esta visión de Juan, la creación alcanza esa expresión sin velo, sin distancia, sin esa maldición, hermanos, que las circunstancias de hoy se viven y se ponen, hermanos. El Padre que eligió a su pueblo antes de la fundación del mundo, que es el mismo que los redimió en Cristo, es el mismo que los adopta por el Espíritu, nos recibe como hijos en la plenitud, de una gloria familiar, hermanos. Eso es lo que está viendo Juan en el Apocalipsis. Alguna vez les comentaba, hermanos, muchos agarraron el Apocalipsis como una forma de asustar a los niños para que se portaran bien.
Hermano, aunque no me lo crea, hay gente que hay gente que le da miedo leer el Apocalipsis. Estudiar el Apocalipsis, ay no, qué miedo. Hermanos, lo que menos causa para el creyente el Apocalipsis es miedo. Hermanos, es un gozo tremendo. Vea todo lo que estamos viendo, hermanos. ¿Cómo no ansiar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, con todo esto? ¿Cómo no ansiarla de veras? Hemos sido adoptados y esto no para ahí, hermanos. El Edén será restaurado, pero no solamente restaurado, hermanos, será superado a lo que estuvo, a lo que fue. El río y el árbol de la vida serán más aún, hermanos. Los primeros versículos de Apocalipsis 22, ya entramos en Apocalipsis 22, hermanos, ahora nos vamos a ir hasta Apocalipsis 22. En el 21 vimos del 1 al 7, ahora vamos a 22, hermanos, veremos del 1 al 5. Estos primeros 5 versículos de Apocalipsis 22 describen la nueva creación con imágenes que deliberadamente evocan el Edén en Génesis 2, hermanos. Las tapas de la Biblia, hermanos, Génesis 1, 2 y 3, son, hermanos, continuación, por decirlo de alguna manera, o la finalización, hermanos, de Apocalipsis 20, 21 y 22. Toda nuestra interpretación bíblica, hermanos, tiene que girar en torno de Apocalipsis 1, 2 y 3, de Génesis 1, 2 y 3 y Apocalipsis 20, 21 y 22, hermanos. Y ahí tenemos que encajonar nuestra interpretación de todos los textos que vienen en la Biblia. Los primeros versículos de Apocalipsis 22 describen Génesis 2, hermanos. Pero lo superan. Lo que Génesis 2 nos muestra, si tú creías que el Edén era maravilloso, hermanos, la nueva creación es infinitamente superior que lo que Génesis 2 muestra. Supera en cada dimensión. Este es el arco más amplio, les decía, de toda la Escritura, hermanos. Cerrando con esta simetría que solamente el autor divino de la historia puede diseñar, solamente él, hermanos. Tenemos primero, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En el Edén, usted recordará, en Génesis 2:10, había un río que regaba todo el jardín. Aquí hay un río que fluye del trono de Dios y del Cordero. La fuente, hermanos, ha cambiado. Ya no es simplemente la tierra irrigando el agua, hermanos, o sacando el agua. Hermanos, es la presencia de Dios directamente derramando vida sobre su creación que ha sido renovada. ¿Sí? Esta referencia es tremenda, hermanos. El río en Génesis 2 será superado por ese río limpio de agua viva que desciende ¿de quién, hermanos? Del trono de Dios y del Cordero. Pero no solo esto, hermanos. En medio de la calle de la ciudad y al otro lado del río, y al otro lado del río estaba, ¿qué dice, hermanos? El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida aparece por primera vez, ¿dónde? Génesis 2:9. Allá aparece el árbol de la vida. Allá está en el centro, hermanos, del jardín del Edén, donde estaban Adán y Eva. Adán y Eva, hermanos, podían comer de él antes de la caída. ¿Sí? Después de la caída, ¿qué pasó? Dios los expulsa del jardín y pone querubines para que guarden el camino al árbol de la vida. ¿Sí? Entonces, el acceso a la vida eterna, confirmada, hermanos, fue bloqueado por el pecado, a causa de ese pecado. A lo largo de la historia de la Biblia, de la historia bíblica, hermanos, de toda la Escritura, a lo largo, el árbol de la vida permanece inaccesible.
Nadie puede acceder a él. La ley no podía dar acceso a él. ¿Sí? Dice Gálatas 3:21, hermanos, si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero no puede, no pudo. ¿Sí? Y los sacrificios tampoco podían dar acceso a él. Hebreos 10, versículo 1 dice, nunca pueden con los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. No podían, hermanos. Solo Cristo, solamente Cristo, hermanos, el árbol de vida encarnado, ¿sí?, que cargó sobre sí la maldición del pecado, como enseña Gálatas 3:13, y cargó esa maldición para que los redimidos pudieran recibir esa bendición. Solamente Él, hermanos, es quien abre ese nuevo camino al árbol de la vida. Solamente Cristo, hermanos. Y esto pasa en la nueva creación, hermanos. El árbol de la vida está en el centro de la ciudad. Ojo, accesible para todos, produciendo fruto continuamente, con hojas de sanidad para las naciones. Mi hermano, ¿no es maravilloso eso? ¿No? No esperamos con ansias eso, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Por qué temer al fin, hermanos? ¿Por qué temer a la consumación? ¿Por qué temer al apocalipsis? No saben lo que dicen aquellas personas, hermanos, que intentan asustar a los pequeños con el arrebatamiento. No saben lo que están diciendo. ¿Te das cuenta lo que están generando el temor al niño o a los pequeños? Y te das cuenta lo que realmente significa, hermanos, que pasa eso. Y no estoy hablando de ese rapto secreto, ¿no? Que dicho sea de paso, no es ni secreto porque todo ojo lo verá. No estamos negando que hay un rapto, estamos negando que ese sea secreto. Todo ojo lo va a ver. Lo que Adán, hermanos, date cuenta, no pudo alcanzar porque el pecado cerró el camino. Los redimidos lo poseeremos libremente porque Cristo abrió el camino. Más maravilloso de lo que Adán tenía, hermanos. La consumación de todo no devuelve simplemente a la humanidad el estado en el que estaba Adán, hermano, previo a la caída. Date cuenta, hermanos, la consumación de todo nos lleva a un estado de gloria que supera infinitamente la condición en la que estaba Adán. Si a alguien, por una razón sumamente equivocada, le pudiera dar celo que Dios haya escogido a Adán para eso, date cuenta que lo que espera a los que hemos sido redimidos en Cristo es infinitamente superior a lo que experimentó Adán. Date cuenta, hermano, lo que estamos por recibir. ¿Sí? Lo que el primer Adán habría alcanzado de haber obedecido es lo que nos espera a nosotros, hermano. Ahora, ¿cómo se entiende esto, hermanos? 22:4 de Apocalipsis. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Este versículo contiene quizás una de las promesas más profundas de todo el Apocalipsis, pero también al mismo tiempo la más profunda de toda la historia pactual. Ojo con esto, verán su rostro. La teología ha llamado a esto, hermanos, como la visión beatífica. No, hermanos, no es un término católico romano. Es una realidad, hermanos. La contemplación directa de Dios es el destino hacia el que toda la historia pactual ha apuntado. En el Sinaí, Moisés, hermanos, ruega algo a Dios. En el Sinaí, Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Y qué le responde Dios, hermanos, a Moisés? No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. La visión directa del rostro de Dios, hermanos, era una condición, una condición presente imposible. La santidad infinita de Dios
y la finitud pecaminosa de los hombres creaban una distancia insalvable, hermanos. Nadie podría ver a Dios y vivir. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios se revela parcialmente, y nosotros lo hemos estado viendo, a través de ciertas mediaciones, a través de ciertas sombras, a través de ciertos tipos. En el Nuevo Pacto, hermanos, la revelación es más plena. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, hemos visto su gloria. Pero ojo, hermanos, aún lo que Juan está diciendo, hermanos, hemos visto su gloria, aún esto que hemos visto, hermanos, es parcial. Aún es parcial. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice, hermanos, ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Si hoy, mi hermano, tú crees gozarte en la comunión de esta iglesia, anhelas el domingo para reunirte y sentir la presencia de Dios, date cuenta, mi hermano, que aún este gozo que sentimos cuando nos reunimos y que estamos sintiendo en este momento, hermanos, y porque se ven los rostros de cada uno de ustedes de acá, hermanos, eso es por espejo. Hermano, todavía nos espera algo infinitamente superior a esto. Todavía infinitamente superior. En la nueva creación, hermanos, esa distancia, ese vemos por espejo, desaparece, hermanos. Los redimidos veremos su rostro, hermanos, no la espalda que Dios le dio a Moisés, hermanos. Y muchas veces, así o no, enseñamos ese momento tan glorioso. Imagínense el monte con los estruendos y Moisés viendo a Dios de espaldas. Qué maravilloso, decimos, lo que experimentó Moisés. Mis hermanos, nos espera algo todavía infinitamente superior a eso, hermano. Infinitamente superior. No el reflejo oscuro en un espejo, hermanos. Veremos el rostro de Dios mismo en Cristo, contemplado directamente, hermanos. Sin velo, sin mediación, hermanos, como enseñanza pedagógica, con una claridad que ninguna mente finita puede ahora concebir, hermanos. Lo más maravilloso que tú pienses ahorita se queda infinitamente corto, mi hermano, a lo que experimentaremos en ese tiempo. Queremos que Cristo venga. Esperaba el amén así retumbando. Me voy a hacer como que otra vez. Queremos que Cristo venga. Ya mero retumba. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Esa es la consumación de todo el conocimiento de Dios que Jeremías prometió. El conocimiento que comenzó en la regeneración, cuando dice todos conocerán a Dios, se consuma en esa visión directa y eterna de ese Dios que es conocido y que Juan lo está viendo en esta profecía, en esta visión. Dice, hermanos, el versículo 5 de 22, y reinará por los siglos de los siglos. La vocación original de Adán era que, hermanos, sojuzgar la tierra. Era ejercer dominio sobre la creación siendo imagen de Dios. Pero al pecar, ese dominio quedó frustrado, hermanos. Pero Cristo lo recupera mediante su obediencia perfecta. Y ahora, hermanos, va a ser realizado plenamente por los redimidos, hermanos. El dominio que Adán perdió, el segundo Adán lo restaura, y en Cristo ese dominio es compartido con su pueblo. Esta imagen final del Apocalipsis, hermanos, cierra el arco más amplio de toda la criatura. El hombre creado para el dominio en el Edén, en Génesis 1:28, que perdió ese dominio en la caída, lo recupera en Cristo y lo ejerce plenamente en la nueva creación. El propósito de Dios no es frustrado, hermano. No fue frustrado el propósito de Dios. ¿Sí? El pecado, hermanos, no le hizo nada al propósito de Dios.
Al contrario, hermanos, fue cumplido a través de la redención en una gloria, hermanos, que recordemos, excede infinitamente la que hubiera sido posible si no hubiera sido Cristo el que lo hiciera. Excede maravillosamente esto. Te pregunto, ¿podríamos pensar qué envidia de Adán haber vivido en el paraíso? Hermano, nos espera algo infinitamente superior. Algo infinitamente superior. El Cordero en el centro del trono, hermanos. Cristo, el mediador glorificado eternamente. En esa visión, hermanos, de la nueva creación, ojo, Cristo no desaparece. Es decir, hermanos, el papel de Cristo no termina como si hubiera sido algo temporal. Y que ahora cediera el lugar para que fuera directamente a Dios Padre. Cristo, hermanos, sigue estando presente. El Cordero está en el centro del trono, hermanos. El mediador que ha sido glorificado reina eternamente junto al Padre. Y esa es la forma, hermanos, en la que Dios se relaciona con su pueblo para siempre. Vean lo que dice, hermanos, capítulo 21, versículo 22. Y no vi en ella templo, la visión de Juan, hermanos, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, de esa ciudad, y el Cordero. En esa nueva ciudad que estaba viendo, en esa visión Juan, no buscó templo. ¿Qué pasa, hermanos, cuando alguien se cambia de ciudad? Bueno, en teoría debería pasar eso. Inclusive antes de mudarte de ciudad, lo primero que tienes que buscar es un lugar donde congregarte. Hermanos, en la visión de Juan, hermanos, ¿y cómo buscamos una congregación? Pues buscamos los templos. Ahí en ese templo. En la visión de Juan, date cuenta, hermanos, ve la nueva creación, ve esa ciudad maravillosa y no ve templo. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso es el templo y el Cordero. ¿Te acuerdas que alguna vez estudiamos, hermanos, cómo la creación era un tipo del templo de Dios, hermanos, de la morada de Dios? Y la relación que hay, hermanos, entre el Edén, cómo fue creado, y la apariencia del Edén con la morada celestial de Dios. Pues ahora, hermanos, en la nueva creación se está experimentando eso. La ausencia del templo, hermanos, en la Nueva Jerusalén es la señal más elocuente de que todo el templo tipificado ha sido consumado. El templo era el lugar donde Dios habitaba entre su pueblo de una manera pero mediada, hermanos. Detrás del velo, en el lugar santísimo. Y ese lugar era accesible solo para el sumo sacerdote una vez al año. En la nueva creación, hermanos, Dios mismo y el Cordero son el templo. Y vuelvo, hermanos, a no entender esa necesidad de muchos de una construcción de un tercer templo. Hermano, ¿para qué? Si la esperanza es que no veremos, hermanos, un templo construido con manos humanas, hermanos, la esperanza es anhelar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para que en la nueva Jerusalén podamos ver a nuestro Dios, hermanos, que es el templo, y al Cordero. En la nueva creación, Dios mismo y el Cordero son el templo, hermanos. La presencia de Dios en Cristo es la realidad a la que apunta toda la nueva creación, hermanos, y mueve y vive en eso, hermanos, y existe por eso. El alfa y el omega que comenzó la historia pactual en la creación, hermanos, es también el que la está consumando. Cristo, hermanos, no es un simple mediador de un momento histórico pasado. Es el mediador eterno a través del cual la relación entre Dios infinito y la criatura finita, redimida,
se realizan, hermanos, en su plenitud para siempre. Cierro con esto, mis hermanos. La encarnación no es un episodio temporal que termina con la segunda venida. ¿Anhelamos la segunda venida? Sí, hermanos, pero date cuenta, no es algo que termina ahí. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo es la forma permanente en que el Hijo de Dios reina sobre su pueblo en la gloria eterna, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, encarnado, reinará sobre su pueblo en esa gloria eterna. ¿Te das cuenta, hermanos? El final que no es final. El final de las cosas que nosotros vemos humanamente hablando en la segunda venida, no es el final. Es la consumación de ese plan redentor en una eternidad gloriosa, hermanos, bajo el señorío, el gobierno y el reinado total de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, por este tiempo y por la oportunidad que nos das esta tarde de poder gozarnos, mi Dios, en tus verdades, de poder, mi Señor, ser edificados conforme a tu verdad y poder contemplar, mi Dios, esa maravilla en tu palabra que refleja lo que por tu misericordia, mi Dios, nos das en Cristo. Te pedimos y te suplicamos, oh Dios, que esa esperanza que tenemos, mi Dios, nos siga manteniendo firmes en tu camino. Y que, mi Señor, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros podamos experimentar bajo tu promesa esa novedad de vida, mi Dios. Que podamos ver esa Jerusalén que Juan vio, pero no solamente en visión, mi Dios, sino en una perfecta realidad manifestada a todo tu pueblo. Gracias, mi Dios, porque ahí está nuestra esperanza, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús ponemos todo esto en tus manos, mi Dios. Amén.